Saludamos a todos los hermanos que están conectados vía internet y a los hermanos que están aquí presencialmente. Desearles la bendición de poder estar congregados al son de su presencia y su palabra. Y estamos compartiendo este último capítulo del libro de Josué. Y vamos a abrir nuestras Biblias en ese capítulo, Josué capítulo 24. Estuvimos viendo el domingo pasado, si se acuerdan, el reto del líder Josué al pueblo. Él va a hacer un desafío al pueblo de Israel. Recuerden que este líder ya está a punto de partir a la presencia de Dios. Ha estado en la conquista de la tierra por 25 años y ya se está yendo, pero quiere dejar al pueblo como líder que ha sido de Israel este legado de lo más importante que un ser humano pueda tener como un consejo, como principios, como mandamientos para nuestra vida si queremos, como ellos y nosotros la iglesia, que nos vaya bien, que podamos tener la bendición de Dios. Y es maravilloso este libro. Y nos dice Josué, que leímos el versículo 15, lo vamos a leer. Dice Josué: y si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy a quien habéis de servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya presencia en tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Habíamos hablado de que cuando Dios escoge para su propósito un pueblo, comienza con una persona. Todo comienza con una persona, con Abraham, y con, por supuesto, Sara, su esposa, llamándolo de Ur de los Caldeos y diciéndole: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y él salió sin saber dónde iba. Qué bárbaro, ¿no? Y allí, en ese proceso que es el llamado y responder al llamado, avanzó bastante tiempo, por decir de alguna forma, Abraham, hasta que llegan a Ur. Y allí se detienen, en Padán Aram. Allí, en Padán Aram, se van a detener, porque él está con su papá todavía, está con su sobrino. ¿Se acuerdan? Dios le dijo: dejá tus parientes, todo, y andate. Pero a Abraham le costaba, en cierta manera, desprenderse de esa familia, ¿no? Muere su padre, Taré, y Dios le vuelve a llamar, y le vuelve a decir lo mismo: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Y allí llega Abraham a la tierra de Canaán. Ahora, cuando Abraham estaba al otro lado del río, como lo expresa Josué, eso es el río Éufrates, y habla de que ellos servían a otros dioses, nos dice la palabra. Eran dioses viejos, los dioses que estaban al otro lado, los dioses de los caldeos. Pero también ahora enfrentaban los dioses nuevos, que eran los dioses de los amorreos, porque ellos todavía estaban con algunos pueblos que habitaban con ellos, ¿se acuerdan? Y entonces Josué le va a decir, y los va a desafiar, y les va a retar, y le va a decir: si no os parece bien servir al Señor, escoged hoy, observen, a quién habéis de servir. Es una decisión que tenemos que tomar. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a servir? Si no servimos a Dios, vamos a terminar sirviendo a un ídolo. No hay opción. Si no nos sometemos a Dios, no vamos a terminar sometiéndonos a Satanás. Si no obedecemos la voz del Espíritu, vamos a terminar accediendo a los deseos de la carne. Entonces no es que estamos en un medio, o avanzás o te comprometés o vas para atrás. En esto consiste la vida y la carrera cristiana, en base a decisiones y compromisos. Y hay que dejar cosas que nos gustan, que amamos, que llegan a ser un tropezadero para nuestra fe y nuestra conquista que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora,
lo primero que hizo Josué, le expuso todo lo que Dios había hecho por ellos. Entonces todo lo que Dios nos da, todas las bendiciones, los beneficios, el hecho de que Él nos haya dado el mejor de los regalos, que es la salvación. Habiendo sido Él rico, se hizo pobre. Habiendo sido Dios, se hizo hombre. Y habiendo sido hombre, se hizo siervo. Y murió como un cruel criminal en esa cruz de vergüenza y de humillación, por amor a nosotros. Si eso no nos conmueve, si eso no nos cautiva, si eso no nos motiva, hermanos, a servirle, a seguirle y amarle, ¿qué lo puede hacer? Pero la verdad es que cuesta tomar una decisión. Y más en este tiempo que la iglesia atraviesa de pandemia, porque el virus también, hay un virus que está atacando la fe. Hay un virus que nos está desanimando, que es invisible y que nos va haciendo alejar de los planes y los propósitos de Dios. Y tenemos que cuidar nuestro corazón, que es engañoso, que es perverso, porque vamos a terminar lejos de Dios. Y saben, no solamente Josué en este desafío que él hace al pueblo, los va a poner, por decir de alguna forma, le va a presentar la persona de Dios y todo lo que ha hecho, cómo han llegado hasta aquí, que ya están morando, viviendo y disfrutando casas en las cuales no las construyeron, viñas donde no las plantaron. Ellos están recibiendo la herencia que Dios había prometido a Abraham. Ahora, otra cosa que me impacta en el versículo 15 al final, es que Él le va a decir, no solamente los va a retar, decir, a ver cómo vamos a responder a lo que Dios nos ha dado, pero yo quiero decirle cuál es mi decisión como líder. Y Él dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y saben qué bárbaro, porque Josué fue un hombre que toda su vida estuvo comprometido con Dios. Cuando él estuvo y vio las maravillas que Dios desplegó en Egipto, cuando los libertó de la esclavitud, mediante la mano de Moisés y Aarón, que por 10 plagas destruyeron, devastaron Egipto, ellos lo contemplaron. Es el único, junto con Caleb, que sobrevivieron de esa generación. Ellos lo vieron con sus propios ojos. Eran jóvenes cuando salieron de Egipto, pero cuando entraron en el desierto, Josué se transforma en el servidor, en el asistente directo del líder Moisés. Y allí estuvo bajo su liderazgo, sirviéndole en humildad al lado del líder por 40 años. Hasta que Moisés muere y Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán. Qué difícil era suplantar a un hombre tan grande como Moisés. Pero como estuve con Moisés, le dice, estaré contigo. Y el tema no es tal vez la persona o el personaje que está adelante, sino que esa persona que está adelante tenga un verdadero compromiso con Dios. ¿Se entiende? Que tenga claro qué es lo que Él quiere. Y Josué lo dice y lo expresa. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a escoger? Yo les quiero decir qué es lo que decidí yo y mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová. Él era un líder comprometido, siempre estuvo comprometido. Y un líder comprometido genera compromiso. Porque, ¿qué excusa podemos poner? ¿No es cierto, hermano? Porque uno siempre está buscando a ver de qué forma podemos justificarnos para no hacer lo que Dios quiere. Y una de las cosas que a veces cuesta es cuando una persona, el que está al frente, no está comprometido con Dios. Tal vez está comprometido con otras cosas, tal vez está enredado. Entonces nos da una imagen no clara de lo que Dios quiere. Pero allí está un hombre que está despidiéndose, que su vida, su testimonio, su fidelidad a Dios por más de 65 años
Él puede decir con toda certeza, no sé qué van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Un líder comprometido compromete al pueblo, ¿no? Ahora, observemos, hoy vamos a ver la respuesta del pueblo, vamos a ver la respuesta del pueblo al reto del líder. Vamos a ver qué dijeron, después de haberles puesto desde su génesis como pueblo, desde Abraham, de Ur de los Caldeos, ¿no? Hasta donde están en la actualidad y todo el proceso que pasaron de todos estos años. Ahora le dice, ¿qué van a hacer esta noche? ¿Qué van a hacer este día? ¿Qué van a hacer con el Señor? Tienen que escoger. Y no escoger es escoger. Cuando uno dice, yo no me quiero comprometer, yo no me quiero meter con tanto, algo así más o menos mínimo. Pero la verdad que el cristianismo sin un compromiso no sirve para mucho. Nos sirve para ir al cielo, pero no nos sirve para hacer una diferencia en la tierra. Porque nosotros tenemos lo que el mundo no tiene, pero para que eso marque la diferencia lo tenemos que vivir de verdad. Lo tenemos que aferrar como nadie. ¿Se entiende, hermano? No sirve hacerlo a media máquina. No ser ni frío, ni caliente, ni tibio, ¿no? Como dice allí la iglesia de Apocalipsis, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Nosotros debemos buscar arder en un compromiso con Cristo y para Cristo. ¿Saben por qué? Porque Él nos ha dado todo. Porque Él ha puesto líderes para que nos alienten, nos animen, nos compartan la palabra, nos digan lo bueno, lo malo. Dios los ha puesto por su amor, por su gracia, por su misericordia. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver qué pasó, cuál fue la respuesta del pueblo. Observen en el versículo 16, y es lo que vamos a ver en esta noche con la ayuda de nuestro Dios. Dice, y el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Qué bueno, ¿no? Ahora, ¿qué están analizando ellos? Ellos dicen, lejos esté de nosotros de abandonar al Señor. Cuando uno abandona al Señor, automáticamente sirve a otros dioses. Siempre que uno le es infiel a Dios, anda con otra cosa, ¿no? Un adúltero, ¿por qué dejó a la esposa? Porque le gustó otra persona. Porque fijó sus ojos en otra persona que no es la persona propia de su esposa, ¿no? O su esposo. Y ahí está. Entonces, dicen ellos, lejos esté de nosotros de abandonar al Señor para servir a otros dioses. Ahora, una de las cosas que uno ve con los años que tiene en el Señor es cuánta gente va abandonando a Dios. Cuánta gente se alejó, cuánta gente se apartó en este tiempo de pandemia. ¿No es cierto? Si hiciéramos algún tipo de encuesta, nos quedaríamos con la boca abierta de lo que ha generado el hecho de no tener un culto presencial, el hecho de no estar mirándonos cara a cara, aunque sea saludándolos así de frente. ¿No es cierto, hermano? Y en este tiempo nos hemos distraído con otro temor y no el temor a Dios. Y eso nos va alejando de Dios. Ellos dicen, nosotros no lo vamos a abandonar al Señor para servir a otros dioses. Está bueno, ¿no? Pero en la historia de la iglesia siempre ha habido un grupo pequeño que sigue a Cristo. Un grupo pequeño que está comprometido. La mayoría abandonan el camino.
gente que estuvo en un momento involucrada, que estuvo bien, que estaba sirviendo, que hicieron grandes cosas en un momento. Pero en la actualidad uno los ve y los desconoce. Y dice, mirá, ¿te acordás que aquel estaba en la iglesia de Dios? Mirá cómo está. ¿Por qué? Porque abandonaron al Señor. Acá el tema es con Dios, no es con la persona. Si nosotros amamos a Dios, no hay excusa para no seguirle y no abandonarle. ¿No es cierto? Los problemas, las circunstancias, las situaciones, los conflictos no deben ser una razón o una excusa para abandonar al Señor. Uno en algún momento deja de mirar a Cristo y empieza a mirar como Pedro las circunstancias cuando Jesús camina sobre el mar y los discípulos vienen en el mar de Galilea en medio de una tormenta, dice, un fantasma. Y Jesús dice, no, no temáis, yo soy. Y Pedro dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿no? ¿Y qué le dice el Señor? Vení, Pedro. Y se baja de la barca y comienza a caminar sobre el mar, como Jesús. Pero dice que comenzando a mirar la circunstancia, el viento fuerte, comenzó a dudar y se comenzó a hundir. Yo creo que el peligro que hoy enfrenta la iglesia es que con el tema de la pandemia y no ir a la iglesia y no congregarse y no estar con los hermanos, uno se está acostumbrando a vivir sin Dios. Porque hermano, Dios no es solamente individual, Dios es un Dios que se manifiesta dentro de la congregación, en la iglesia local que Dios levantó en cada lugar. Cuando uno dice yo leo, yo oro, yo medito, pero no voy a la iglesia. Hay un problema en tu vida. Estás lejos del cuerpo de Cristo. Un dedo solo no puede sobrevivir más que un par de horas y se pone en descomposición. ¿Vieron cuando se corta un dedo? Si lo pones en hielo, te voy tirando un tip para que se conserve. Tenés 1 hora y media, 2 horas para poder injertarlo nuevamente. Si lo dejas un rato, se empieza a pudrir el dedo. ¿Qué te parece? Ahora, muchos creen y piensan que con todo esto que ha pasado, ya no necesitamos tanto a Dios, que podemos igual seguirle a nuestra manera. Y ¿saben qué me sorprende? Tengo un amigo mío de cuando estudiaba en Monte, que somos amigos, seguimos siendo amigos, y él contaba y compartía la alegría que tenía de haber podido volver al culto con su familia. Se sacó una foto y dijo, acá estoy en la iglesia, estamos juntos a la presencia de Dios. Pero uno no ve mucho entusiasmo, muchas ganas de decir, che, qué bueno que podemos estar. Yo no veo la hora de estar con mis hermanos, de cantarle, de alabarle, de escuchar y compartir la palabra, de estar juntos como el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque todo este proceso de este virus nos ha alejado de Dios, nos ha enfriado el corazón y nos ha engañado pensando que igual podemos nosotros seguir adelante sin la presencia de Dios. Y eso es mentira del diablo. Entonces Josué les dice, yo les doy la clave para el éxito. El éxito es Dios, es seguir a Dios, servir a Dios, amarle. Y ustedes tienen que tomar una decisión. Miren un versículo en Juan 6, a Jesús, que era el más grande de todos. Lo seguían las multitudes. Cientos de personas, miles de personas, 10.000 personas, 20.000 personas. Ahora, Juan 6:66 dice una verdad. ¿Qué dice Juan 6:66? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Observe la palabra muchos. No le gustó.
cuando les pidió un compromiso, le empezó a apretar el zapato, no le gustó. ¿Viste? Y la verdad es que a uno no le gusta el compromiso. No le gusta que le pongan una decisión que debe tomar. Pero la verdad es que si uno no decide, no se compromete, no deja cosas, hermanos, estamos condenados al fracaso. No conozco a nadie que pueda sobrevivir lejos de Dios. Y yo he estado en algún momento lejos de Dios. Y fue el tiempo más miserable y horrible que como ser humano viví. Porque me arrancaron el corazón. ¿Se entiende? Pero este es el tiempo para anhelarle. Este es el tiempo para amarle. Este es el tiempo para decir, Señor, yo no te voy a dejar. Sos lo mejor que tengo, sos mi tesoro. Sin ti, Señor, nada soy, no valgo nada. Estoy condenado al fracaso. ¿No es cierto, hermanos? Ahora, hermanos, ellos dicen esa decisión. No lo vamos a dejar al Señor. Y ya vimos un pasaje. Fíjense, allí en el libro de Jonás. Acá los quiero ver, Dijo un predicador, estamos yendo para los libros que se pegan las hojas. No son de los que más leemos, pero hay un versículo maravilloso en Jonás. Jonás era ¿se acuerdan? Un profeta de Dios, que era su trabajo, su compromiso había sido un día, Señor, te seguiré, te serviré y haré lo que tú quieras. Era profeta, era la boca de Dios para el pueblo. Y un día Dios le pidió algo que no le gustó. Andá a Nínive. No, olvidate, yo ahí no voy con esa gente. Y se terminó tomando un barco para Tarsis, huyendo de la presencia de Dios que estaba allí en el tabernáculo. Ahora, ¿dónde podemos huir de Dios que Él no nos pueda encontrar? ¿No es cierto, hermano? Y entonces le va a decir Jonás con toda claridad, ¿sabe por qué viene esta tormenta y por qué el barco se está por hundir? Por culpa mía, porque yo estoy en desobediencia y yo estoy huyendo de la presencia de Dios. Tírenme al mar y el mar se os aquietará. Oh, y ellos trataban de salvarlo y tiraban cosas y tiraron todo y dijeron a ver si lo podemos salvar y no pudieron. Y dijeron, bueno, no nos queda otra. Dios, el Dios que cree Jonás, perdonanos, y lo tiraron al mar. Cuando lo tiran al mar, el mar que pasó se aquietó y se lo traga un pez a Jonás. Dios quiere quebrantar a su siervo. Dios quiere que vuelva. Dios quiere que renueve su compromiso. Y qué mejor lugar que orar adentro del vientre del pez. Andaban las algas ahí dándole vuelta por la cabeza. Imagínate en un estómago de un pez grande, ¿no? Hace un tiempo se había tragado una ballena a un hombre que estaba buceando. Se lo tragó sin querer, ¿no? Porque no lo puede llegar a matar, bueno, con la lengua, por el peso, que pesa como un elefante, la lengua de una ballena, pero cuando notó que eso no era plancton, lo largó el hombre tuvo esa experiencia, pero Jonás la tuvo antes. Y ahí él va a orar, imagínate. Ahí va a orar a Dios y va a decir en el versículo 9, Jonás 2.8, perdón. Dice Jonás 2.8, los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Lo vuelvo a leer. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Han abandonado la misericordia de Dios. Se han olvidado del Dios de misericordia. De cómo el Señor ha puesto sus ojos en nosotros, perversos seres, pecadores, rebeldes, renegados, y ha dado a su Hijo para morir en una cruz de vergüenza, para alcanzarnos, para que seamos sus ovejas, para que seamos su pueblo, para que seamos su iglesia, para que seamos su esposa.
qué amor que nos tiene, a pesar de lo que nosotros somos y de nuestras pobres respuestas a ese amor. Así que Jonás, orando en el vientre del pez, te imaginás, hay que orar ahí, ¿no? Porque sí, no sé qué va a pasar conmigo. Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Ahora, volvamos al libro de Josué. Así que hasta ahí arrancaron bien el pueblo. Dijeron, el pueblo respondió y dijo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Ahora, ¿en qué se basan para la decisión que están tomando? Vamos a ver la razón. Ellos van a exponer la razón por qué no lo van a abandonar. Primera razón, versículo 17. Porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros. ¿Observaron? ¿Por qué no abandonar a Dios? ¿Por qué servir a Dios? Porque Él nos sacó de la esclavitud de Egipto. Qué lindo es no olvidarnos de dónde nos sacó el Señor. ¿Quiénes éramos nosotros, hermanos? Yo recuerdo y nunca trato de olvidar que era un niño miserable, hasta que conocí al Señor y el Señor me buscó. Hasta los 12 años mi vida era una miseria, pero gracias por su misericordia que me alcanzó, hermanos. No olvidarnos que el Señor nos libertó, como al pueblo de Israel, la iglesia, cada creyente hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Observen en Juan 8:34, hermanos. Juan 8:34. Allí estaban los religiosos judíos que eran orgullosos y se golpeaban el pecho. Y estaban charlando ahí con Jesús y ellos le van a decir a Jesús que son descendientes de Abraham, que no necesitan que nadie los libre ni liberte. Entonces Jesús le va a decir la verdad. Juan 8:34. Jesús le respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Ven? ¿Recuerdas, hermano, cuando eras un esclavo del pecado? ¿Recuerdas? Todos hemos sido esclavos del pecado, pero también hemos sido hijos del diablo. Cuando Dios no era nuestro Padre, éramos hijos del diablo. Mira lo que dice el versículo 44. Le dice a los religiosos judíos, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Yo hasta los 12 años viví bajo la potestad y paternidad de Satanás. Él era mi padre perverso que tenía antes, que vino a hurtar, matar y destruir, pero un día Dios me abrazó como al hijo pródigo y me hizo su hijo. ¿Te acuerdas ese tiempo? Eso no es suficiente para seguir a Dios, amarle, comprometerte con Él en esta noche. Y hermanos, realmente de la forma que Israel responde y dice, nos sacó de la esclavitud de Egipto, a nosotros nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la paternidad del diablo, nos sacó del sistema mundano. Fíjense Juan 17. Versículos 15 y 16. Nosotros estamos en el mundo, hermanos, porque vivimos acá, pero no somos del mundo. Dice Juan 17:15, Jesús en la oración sacerdotal por su iglesia, por su pueblo, dice, por su discípulo, no te ruego que lo saques del mundo, sino que lo guardes del maligno.
Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Amén. Yo soy de la iglesia, la eclesia, los llamados afuera. ¿Eso significa iglesia? Esa es la iglesia. Tú eres parte de los llamados afuera. Estamos como extranjeros y peregrinos de paso por este mundo. Y el Señor nos ha comprado con sangre y nos dio la libertad. Ahora, hermanos, también recuerden entonces que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y dice Pablo en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ansiosamente un Salvador, Cristo el Señor. ¿Se entiende? Es como uno que está de otro país, vos lo ves porque habla raro, porque se viste raro, porque come raro. Decía, este no es de acá, este es un extranjero. Y ese es el desafío que tenemos como pueblo de Dios, de ser diferentes, de ser distintos, de marcar una diferencia que podamos decir, che, este no es de acá, porque no habla como nosotros, porque no piensa como nosotros, porque no le gusta lo que a nosotros nos gusta. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no somos de este mundo. Ahora, qué maravilla, qué buena razón que ellos expusieron, volviendo al versículo de Josué 24, la primera verdad. Ellos dicen, porque el Señor, nuestro Dios, es el que nos sacó a nosotros, a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros. En segundo lugar, y nos guardó por todo el camino en que anduvimos entre los pueblos entre los cuales pasamos. El Señor los guardó mientras estaban en el desierto. Hermano, te digo que el que está en un desierto y no tiene alguien que lo guíe y que lo guarde, está condenado a muerte. ¿Dónde lo llevó Dios a su pueblo cuando lo sacó de la esclavitud de Egipto? Al desierto. O un desierto de 50 grados, 55 grados de día y menos grados bajo cero de noche. Pero, ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Nehemías, vamos a leer un pasaje ahí en Nehemías. Nehemías 9, versículos 19 y 20. Nehemías está recordando su historia. Nehemías, ¿lo tienen? 9, 19 y 20. Dice la palabra de Dios, tú en tu gran compasión no los abandonaste en el desierto, la columna de nube no los dejó de día para guiarlos en el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían andar. ¿Observaron? Tú en tu gran compasión no los abandonaste. Y ello dice, el Señor nos guardó. El Señor, como dice allí en el versículo 20, fíjense, diste tu buen espíritu para instruirles. No retiraste tu maná de su boca y le diste agua para su sed. ¿De a dónde? De la roca. Cristo que le seguía. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto tiempo? 2 días, 3 días, 40 años. Su ropa no se envejeció, sus sandalias no se gastaron, sus pies no se hincharon. ¡Qué tremendo! Cuando uno reconoce, mirando hacia atrás, de dónde nos sacó Dios, cómo nos ha guardado, de cuántas situaciones y circunstancias. Hermanos, y una cosa más, vamos a ver allí otra razón por las cuales seguir a Dios. Por favor, vamos a ver allí, en el versículo 17. Nos guardó por todo el camino en que anduvimos entre los pueblos, entre los cuales pasamos. Y observen el 18. Y el Señor
echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. ¿Entienden? Otra de las razones, tres razones. Primero, porque nos sacó de la esclavitud de Egipto. En segundo lugar, porque nos guardó en el desierto. En tercer lugar, porque echó de la tierra a los enemigos. Me encanta esto porque él dice, el Señor echó. No dice, nosotros lo conquistamos, nosotros pudimos. No, el Señor. Reconocen que la tierra pudieron poseerla porque Dios les dio la victoria sobre los enemigos. Qué hermosa es estas tres razones que ellos van a esgrimir, por las cuales no van a abandonar a Dios. Te pregunto en esta noche, hermano, ¿cuáles serían tus tres razones para no abandonar a Cristo esta noche? Pensalo. ¿Vale la pena seguirle? ¿Vale la pena amarle? ¿Vale la pena sacrificar cosas y dejar cosas por el Rey de Gloria? Si no, nuestro Dios no tiene valor y no sirve para nada. Para eso vayamos a la misa y cumplimos con Dios y ya está. ¿Entienden? ¿Cuál es la diferencia? La religión no sirve para nada, pero sí una relación con Cristo con un profundo compromiso. Y tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro corazón, hermano, que esto no nos acontezca. Ahora, yo digo la verdad, cuando yo estaba en Monte, estudiando en el instituto, uno de los predicadores que no me gustaba escuchar, ustedes me van a decir, ¿cómo, Luis, vas a decir eso? Era José Jordán. Si me está escuchando José. ¿Por qué no me gustaba José Jordán? Porque cuando José predicaba, te ponía en un compromiso. Y me molestaba eso. La verdad, voy a ser sincero. Ahora lo puedo confesar, 30 y pico de años después. No me gustaba José porque me ponía contra la espada y la pared. Y yo decía, uy, predica José, ¿qué nos va a pedir? No era él, era Dios a través de él. Pero la verdad que esas personas que tienen ese compromiso y que te instan y te retan y te desafían, son realmente aquellos que te hacen llegar a niveles y a una escala espiritual que nunca alcanzaste. Pero carnalmente a uno no le gusta ese tipo de predicadores. ¿No es cierto? Mientras no hable de ciertos temas está todo bien. Pero con esto no, porque ya no me gustó. Ya me molestó tu mensaje. Y eso puede pasar, hermano. Pero no es el mensajero, es la palabra que nos está confrontando con una decisión. Ahora, por último, vamos a ver para terminar en esta noche. Dice el versículo 18, el Señor echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Acaban de decir, en el 16, lejos esté de nosotros de abandonar al Señor para servir a otros dioses. El versículo 18, nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Uno dice, ¡ah, qué bueno! ¡Qué bueno! Así que Josué debe estar contento por la respuesta del pueblo, pero fíjense lo que dice el líder, tremendo. Versículo 19. Entonces Josué, después de haber escuchado todo esto, dijo al pueblo, no podréis servir al Señor. ¿Cómo? No podréis, porque Él es Dios santo. Él es Dios celoso, que no perdonará vuestras transgresiones ni vuestros pecados. Oh, ¿cómo que no vamos a poder? Y Él les quiere decir, miren, muchachos, mujeres, niños, no se dejen manejar por la emoción, porque esta decisión es muy seria. Esto va a marcar el rumbo de sus vidas, si se lo toman de esa forma. Pero yo no les quiero achicar el compromiso, ni achicarle al Dios con el cual se van a comprometer. Quedaría un obstáculo más para que ustedes puedan tomar esa decisión. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese problema que vemos?
versículo 19. Hay dos características para el compromiso con Dios. ¿Cómo es Dios? En primer lugar, es un Dios santo. Es un Dios santo. Y a veces nosotros tenemos un concepto de que un Dios que ha cambiado, porque ya se ha modificado la sociedad, tenemos derechos para todo, ¿viste? Está todo bien, ¿no es cierto? Pero Dios sigue siendo santo. El Dios del antiguo es el mismo Dios del nuevo. Entonces tenemos que tener una idea clara de con quién es el compromiso. Dice Josué, no van a poder, porque en primer lugar, nuestro Dios es santo. Y si es santo, observen acá, hay algo que la santidad de Dios no va a permitir. Versículo 19 dice, Él no perdonará vuestras transgresiones ni vuestros pecados. Lo primero que Josué le va a decir al pueblo, si ustedes quieren un compromiso genuino y verdadero con el Dios de Israel, tienen que saber que Él es santo. ¿Y saben lo que le dice en otras palabras? No va a soportar Dios, si se comprometen, rebelión. ¿Por qué? No va a permitir una revuelta. No quiere un pueblo que manifieste insurrección. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Israel, a lo largo de la historia del desierto y la conquista, tuvo manifestaciones contra el Dios Santo. En algún momento ellos dijeron, volvámonos a Egipto, busquemos un líder que nos lleve para donde nosotros queremos. En Números 14, estaban buscando uno que les diga lo que querían escuchar. Otra cosa, Datán, Coré y Abirán fueron tres príncipes que se levantaron en contra del liderazgo establecido de Moisés y enfrentaron al líder. Y 250 personas junto con ellos. Y se abrió la tierra y se los devoró vivos a toda su familia y sus animales. Dios no va a soportar la insurrección. No se puede. La palabra que estaba estudiando significa separarse de la autoridad justa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo. No hay lugar para rebelión. Mira lo que dice Lucas 19:14. Está hablando una parábola el Señor con respecto a su pueblo Israel. Es tremendo esto, ¿no? 19, versículo 14. Y Él le va a anticipar lo que van a hacer con Jesús, que Él es el Señor que vino a su pueblo Israel. Lucas 19:14 dice, pero sus ciudadanos lo odiaban y enviaron una delegación tras él diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Sabe a quién se refiere? Al pueblo y su actitud hacia Cristo. Cuando él estuvo al lado y Pilato lo quería salvar, puso al peor que tenía Barrabás y dice, ¿a quién queréis elegir esta noche? ¿A este sucio pecador o a este hombre que buenísimo? Queremos a Barrabás, pero él es vuestro rey. No tenemos más rey que César. Tremendo, tremendo. Si ustedes quieren un compromiso, no se olviden que Dios no soportará la insurrección, la rebelión, separarse de la autoridad justa. Pero en segundo lugar, para terminar, otra cosa, es un Dios como nuestro Dios, un Dios celoso, tenés que saberlo. Dios no te va a compartir con nadie, Si vos haces un pacto con Él y vas a venir delante de Él, tenés que serle fiel. Él no soporta la infidelidad. Mira lo que dice Josué 24, versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir al Señor porque Él es Dios santo. Y como es santo, pero dice después, Él es Dios celoso. ¿Y el celo de qué nos habla?
de que Él quiere que le seamos fieles a Él. Es como cuando uno toma un voto de casamiento con una persona y dice, bueno, yo renuncio a las demás. Te amo a ti y hago un pacto contigo hasta que la muerte nos separe. Esto no es para un rato, es para siempre. Somos la esposa de Cristo. Somos el pueblo de Dios. Pero hay mucha gente que le ha sido infiel a Dios y le abandonó. Y le cambió por otros dioses. Éxodo 20, versículo 5, nos dice, hablando de imágenes, ¿no? Cómo uno puede serle infiel a Dios. Con otros ídolos, con otros dioses. Dice Éxodo 25, no los adorarás ni les servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. No podés serle infiel al Señor por otros ídolos. Por eso dice Dios, por eso dice Josué, fíjate que es santo, fíjate que es celoso, no va a soportar tu adulterio espiritual, no va a soportar tu infidelidad. Fíjate Deuteronomio, capítulo 4. Con esto estamos terminando, pero para que nos quede claro y entendamos con quién hacemos el pacto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 23 y 24. Miren lo que dice. Guardaos pues, no sea que olvidéis el pacto que el Señor vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, un Dios celoso. No lo provoques al celo a Cristo. No lo engañes con infidelidades. No des tu corazón a otras personas, a otras cosas, porque estás siendo infiel a Cristo. Y cuando uno provoca, esto es algo que se provoca. Yo provoco al Señor por medio de mi actitud y genera el celo en él. Y el celo viene y se derrama la furia y la cólera y la ira de Dios. ¿Se entiende? Ustedes tienen que entender con quién van a hacer el pacto. Ustedes dijeron que sí lo van a seguir, que no lo van a abandonar. Pero Josué dice, yo les quiero ser honesto, esto no es para cualquiera. Y dice el versículo, para terminar, que Dios es celoso, y el versículo 20 lo va a aclarar. Y como es celoso, no se va a bancar a otro que ocupe tu corazón y se lo robe la fidelidad y el amor a Él. ¿Te das cuenta? Eso es celo. Versículo 20. Si abandonáis al Señor y servís a dioses extranjeros, Él se volverá y os hará daño y os consumirá después de haberos hecho bien. ¡Ja! Un líder que te dice con claridad las cosas, que no te lo achica el compromiso, ni al Dios del compromiso con el cual lo vas a hacer. Y esto es algo que uno debe decidir en esta noche. Si vamos a seguir a Dios, si te parece mal seguir al Señor, si te parece mejor seguir a otro ídolo, si te parece que vas a abandonar, y si has abandonado a Cristo y estás escuchando este mensaje, Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de oportunidades, y tenés que venir al Señor, tenés que volver al redil, tenés que volver a la iglesia de donde te fuiste con un problema, enojado con alguien, airado, o con problemas con el liderazgo. Porque nosotros no seguimos al hombre, si bien Dios usa hombres, seguimos a Cristo. Y Él no falla, el único. Él, aunque fuéramos infieles, permanece fiel.
porque no se puede negar a sí mismo. ¡Qué bárbaro! ¡Qué Dios que tenemos! Y cómo Él quiere hacer un pacto con nosotros seres pecadores, infieles, que a veces uno le abandonó al Señor, pero el Señor nunca me abandonó a mí. Eso es lo que yo puedo decir en todos estos años. Y hermanos, esta noche Dios nos dice a través de su palabra, ¿te parece mal servir al Señor? ¿Te parece mal amarle a Él más que a nada? Dame 3 razones por las cuales no vas a abandonar a Dios. ¿Qué te dio Él que no te dio nadie? Él merece lo excelso, lo sublime. Porque cuando Él bajó del cielo no se guardó nada. Dios mandó lo precioso del cielo, y no es la calle de oro ni la puerta de perla, es la presencia del Hijo. Y lo entregó en una cruz de vergüenza y humillación. Le dio la espalda al Hijo para ampararte a vos. Entonces Él espera algo. Espero que esto responda a algo en tu corazón, genere un compromiso, un amor, una fidelidad. El Señor viene pronto. Eso es algo que no tenemos que ser muy eruditos en las Escrituras y en la profecía. Saber que estamos, la iglesia, en los últimos tiempos, que hay un gran aire y viento de apostasía sobre la iglesia evangélica. Pero Dios está buscando ese remanente, ese pueblo pequeño, remanente fiel, que está dispuesto a hacer un pacto con Dios y a decir, Señor, yo no te voy a abandonar nunca. Yo te voy a amar hasta el final. Yo no voy a ser infiel a tu nombre, porque tú eres lo más grande que tengo y lo más precioso que me pasó en la vida. Hermanos, la persona más miserable de la tierra no es aquel que no tiene a Cristo, es aquel que lo tiene y lo abandonó. Porque al mundo ya no pertenece y con Dios está peleado. Entonces, en el nombre de Cristo, yo te insto, te desafío y te animo a que en una oración vuelvas al Señor, que te espera con los brazos abiertos como el Padre, para estrecharte en un abrazo, ponerte sandalias nuevas, ponerte una túnica hermosa, poner anillo en tu dedo, matar el becerro y festejar en una eterna comunión. Que Dios le bendiga, mis hermanos.